Muchas gracias. Ya son 18 los estados que están reiniciando la actividad económica o que están en el proceso de hacerlo y lo hacen gradualmente y lentamente, pero es absolutamente incitado por los intereses políticos del presidente Donald Trump, que busca que se reinicie la economía a diestra y siniestra porque entiende que hay una relación directa entre las posibilidades de ser reelecto y la rapidez con que se vuelva a actividad económica. Hoy hubo malas noticias para sus aspiraciones presidenciales, ya que hubo un reporte del Departamento de Comercio que el Producto Bruto Interno cayó en el primer trimestre 4.8%, la mayor caída desde el 2008. Y el Departamento de Comercio está hablando de que se debe esperar que para el próximo trimestre, es decir, el que termina en junio, la caída podría llegar a ser mucho mayor a niveles de lo que fue la Gran Depresión de 1930. En definitiva, el cálculo político del presidente Trump para los analistas es ver 2 trimestres consecutivos realmente en caída libre la economía y él, con la reactivación a cuanto antes, a toda velocidad de lo que él estima que es la economía, podría verse un pequeño repunte en el tercer trimestre, ya cercano a las elecciones de noviembre. El 3 de noviembre son las elecciones, y entonces jugar eso como un éxito. Su carta política es: yo lo saco rápidamente de la recesión, por eso yo debo estar otros 4 años más en la Casa Blanca. Y a raíz de eso es que vemos que esta reapertura tiene mucho que ver con el color político de cada uno de los gobernadores de cada uno de los 50 estados, en donde estamos viendo que hay gobernadores como el de Texas, como el de Florida, que son claramente, realmente aliados. En el día de ayer, el gobernador de la Florida vino aquí a Washington y se sentó con el presidente Trump a hablar justamente de eso, porque está buscando el apoyo incondicional para que, aún en contra de todas las directivas de lo científico, de lo que son los estándares de salud, que dice que el público tiene que evitar el acercamiento social, por lo tanto tiene que practicar el distanciamiento social quedándose en sus casas todo lo más posible y solamente saliendo para las compras absolutamente imprescindibles. A pesar de todo eso, rema contra la corriente y busca el apoyo también de los comerciantes, que los comerciantes que también lo apoyan, tienen mucho que ver con su agenda política. Hay una cosa interesante también, y es que el New York Times ha podido hacer un estudio que lo que vemos son esas protestas en muchos de los capitolios de los estados que estamos hablando y que piden la reapertura de la economía. Y el New York Times hizo un estudio que en realidad esto no es una cosa espontánea, sino que son activistas pro-Trump que están organizando estas protestas y lo hacen fundamentalmente, como les digo, con gobernadores de la oposición, Partido Demócrata, para justamente dejarlos de alguna forma en evidencia que están en contra de sus intereses. Y esos partidarios, estos militantes, estos activistas pro-Trump, dice el New York Times, finalmente están financiados por grandes donantes del presidente Trump. Es decir, acá hay todo un entretejido, un entramado de que por un lado es la necesidad imperiosa que tiene la gente de salir a trabajar y por tanto a ganar dinero y comer, y por el otro lado el gran entramado político para a toda costa, a todo tren, nadando contra la corriente, contra la salud pública, quiere el presidente Trump reabrir el país. Último detalle, cifras. Siguen muriendo entre 1.000 y 2.000 estadounidenses por día. Ya hubo una proyección en el día de ayer que se tuvo que cambiar porque tenían previsto que para agosto iban a morir 60.000 estadounidenses. Eso hace 3 semanas. Ayer se elevó a 74.000 los muertos previstos para el mes de agosto. Quiere decir que la pandemia sigue disparada, sigue desenfrenada
mientras el presidente Trump y hoy también su yerno Jared Kushner salen a decir que realmente la respuesta es espléndida, maravillosa, fantástica y que todo esto está prácticamente bajo control. Volvemos contigo. Muchísimas gracias, Jorge. Cuando el mundo está en emergencia por el coronavirus mortal, cuando el mundo lucha contra la pandemia que cobra vidas, enfermos y que amenaza con más pobreza y muerte por el brutal golpe a la economía, Israel se prepara para anexionarse otro pedazo más de Palestina, lo que nos puede llevar al polvorín, dicen los propios palestinos. Es dinamita pura lo que intenta el régimen israelí, no solo por violar la Convención y el derecho internacional, sino por contravenir incluso la recomendación de la propia ONU. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Los palestinos se quedarán de brazos cruzados? ¿Por qué Estados Unidos le da carta blanca a Israel? Soy Roberto de la Madrid y desde una de las zonas de más tensión en el mundo, detrás de la razón. En medio de la emergencia sanitaria, el régimen de Israel se prepara para anexionar los territorios palestinos ocupados. El fiscal general del régimen de Tel Aviv aprobó el martes la confiscación de terrenos palestinos en el área de la mezquita de Ibrahim, en Al-Jalil, Hebrón, donde vive 1 millar de colonos judíos. El presidente palestino denunció la medida y la tacha de ilegal. وفي هذا السياق فقد أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل. A esta hora nos enlazamos con Cuba. Canciller de esa nación, Bruno Rodríguez, se pronuncia en referencia al atentado que sufrió la embajada. Escuchemos. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó oportunamente, aproximadamente a las 2 de la mañana de hoy, es decir, esta madrugada del jueves 30 de abril, se produjo un acto terrorista contra la Embajada de la República de Cuba ante los Estados Unidos, cita en Washington. Un individuo desconocido disparó con un fusil de asalto contra el edificio de la embajada. No hubo heridos en el personal de la misión, el cual se encuentra seguro y protegido, pero sí daños materiales resultado de los impactos de numerosos disparos. El gobierno de Cuba espera por la correspondiente investigación de las autoridades estadounidenses sobre la identidad y las motivaciones del autor de esta agresión. Espera que dicha investigación sea exhaustiva y rápida y que sus resultados sean compartidos con nuestras autoridades. La misión diplomática de Cuba, ubicada en Washington. El presidente de Irán pide a Estados Unidos que deje de conspirar contra su país. Le recuerda a Donald Trump que fuerzas iraníes siempre han sido y serán los guardianes del Golfo Pérsico. La economía de Estados Unidos se contrae un 4,8% en el primer trimestre, marcando el decrecimiento más pronunciado desde la recesión de 2008.
Un juez del Tribunal Supremo de Brasil congela el nombramiento del jefe de policía propuesto por el presidente Jair Bolsonaro. Estimados telespectadores a lo largo y ancho del mundo, cordiales saludos, bienvenidos a una nueva entrega informativa de Hispan TV Noticias. Irán deja claro a Estados Unidos que el estratégico Golfo Pérsico será pérsico siempre y que la nación persa preservará esta vía fluvial tal y como lo ha hecho hasta hoy. También critica la presencia de fuerzas foráneas, en particular estadounidenses, en estas aguas y advierte sobre cualquier aventurismo. Hoy, 29 de abril, los iraníes celebran el Día Nacional del Golfo Pérsico, fecha en la que se recuerda la expulsión de las fuerzas portuguesas del Estrecho de Hormuz en 1622. En esta ocasión, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, destacó que el Golfo Pérsico siempre seguirá siendo el Golfo Pérsico y será custodiado y protegido por los iraníes como siempre. Rouhani ha pedido a los enemigos aceptar esta realidad y no conspirar contra la nación persa. Los estadounidenses deben saber que el nombre de esta bahía es Golfo Pérsico y no de Nueva York o Washington. Se llama Golfo Pérsico. Tienen que comprender las realidades y la situación del nombre de este golfo, vía fluvial, y de la nación persa que durante miles de años ha preservado la seguridad de esta zona y dejar de conspirar todos los días contra esta nación. Asimismo, afirmó que el Golfo Pérsico y el Mar de Omán están conectados con todo el mundo y las aguas internacionales y son unos de los grandes centros energéticos del planeta, tanto en el pasado como hoy en día. Por esto son de suma importancia para el país persa, ya que considera que esta es una región muy sensible y estratégica. Por su parte, el portavoz jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abolfaz Shekarchi, criticó duramente la presencia de las fuerzas foráneas, en particular Estados Unidos, en la región del Golfo Pérsico y lanzó una advertencia a Washington para que abandone su aventurismo. Los estadounidenses ya han experimentado que si cometen el mínimo error contra las aguas de la República Islámica de Irán y los intereses del pueblo iraní, serán abofeteados con la mayor fuerza posible por Irán. Y no les quepa la menor duda que somos muy serios en cuestiones relacionadas con la seguridad de nuestro país. Irán siempre ha subrayado que los propios países regionales son capaces de suministrar seguridad a la zona del Golfo Pérsico y rechaza los intentos de falsas coaliciones transregionales lideradas por Estados Unidos para mantener la estabilidad de esta zona. Además, ha recordado que la seguridad del Golfo Pérsico es su línea roja. Mahdi Esmoipur, Hispan TV Noticias. Irán denuncia que los últimos esfuerzos de Estados Unidos para prorrogar las restricciones armamentistas contra Irán no son contra la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU. Así lo dijo el representante permanente de Irán ante la ONU, Majid Takhtavanchi. Calificó de sarcasmo histórico el alegato de Estados Unidos de que todavía sigue siendo un participante del acuerdo nuclear. El diario The New York Times reveló que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se esfuerza por preparar un argumento legal sobre que Washington sigue siendo un Estado participante en el acuerdo para prorrogar el embargo de armas a Irán. Irán y Pakistán rechazan las sanciones impuestas a países musulmanes en medio de la lucha contra la pandemia del coronavirus. En una conversación telefónica con Imran Khan, premier de Pakistán, el presidente iraní Hassan Rouhani rechazó toda presión y discriminación hacia los musulmanes. A su vez, el premier pakistaní volvió a repudiar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Irán y destacó que el país persa ante estas medidas ilegales. Las dos partes también subrayaron en aumentar las relaciones bilaterales en terrenos como el económico, cultural y de seguridad. Venezuela denuncia los crímenes de lesa humanidad de Estados Unidos durante la pandemia de la COVID-19 contra el país bolivariano. El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada,
declaró que en medio de la pandemia, cuando la comunidad internacional está llamada a redoblar la solidaridad, Estados Unidos procura violar derechos humanos de los venezolanos, colocando en riesgo sus vidas. Así viola todas las normas del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Dijo que la delegación venezolana presentó ante el Consejo de Seguridad un informe